decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Porque me siento rodeada de malas noticias, por eso he llamado a Horst Grebe. Gracias, Horst, por venir acá. No sé si me va a levantar mucho el ánimo, hoy hablamos de economía. No, vamos a hacer lo posible. De ver un poco las cosas, el vaso medio lleno, ¿no? Exactamente. Gracias, Horst Grebe, economista, columnista de La Razón. Gracias a Gabriel Loza, columnista también, los dos economistas de alto vuelo, por eso son mis doctores de cabecera en esta mesa de economía. Hay que comenzar por lo internacional, ¿no, Gabriel? Así es, mira. Ahora, cuando vemos los informes del presidente y económicos, recién se está poniendo que el problema ha sido la crisis externa que ya se atravesó el 2022. Y en este programa alertamos con Horst que había ya unos efectos que se iban a dar. Entonces, generalmente se piensa que somos inmunes o tenemos mucha fortaleza. Pero el hecho concreto es que ninguna economía es tan blindada y somos vulnerables. Y eso es lo que nos preocupa. Yo quisiera un gráfico compartir como ejemplo del entorno internacional, si me permiten poner en producción a las tasas de interés internacional que subieron a nivel mundial. A ver, vamos a poner cuando el uno ve eso, ahí está, Gabriel. Es de que antes, el 2021, estamos cerca a cero, azul. Y después en el 2023 hemos llegado a estos niveles. ¿Qué queremos decir con países adelantados, con economías? Son economías, entre comillas, adelantadas. Es una clasificación mundial, ¿no? Que se utiliza, Naciones Unidas, el Fondo, que en realidad están más por los niveles del PIB que tienen. Muy superiores a los de Bolivia, por supuesto, cuando lo ponemos en dólares. Y per cápita, que es el más importante. La verdad es que aquí no tenía en el registro mío Australia, ¿no? Estados Unidos, el euro, Reino Unido, pero Australia ahí está jugando, ¿no? Así es, porque Nueva Zelanda, además, son nuevos ejemplos de tipo de desarrollo. Pero lo que preocupa es este incremento tan fuerte, que es como un shock. Cuando uno dice, mira, ha subido un 4 a 5%, en un año es un shock externo fuerte, que lo estamos recibiendo en Bolivia, por ejemplo, como cuando los capitales van afuera, porque estas tasas de interés antes estaban a cero. Sí. Entonces, todo lo traíamos los capitales aquí. Pero cuando sube de esa magnitud, se van la salida de capitales, que es una de las causas. Gabriel, ¿por qué se suben? Porque esta es una parte de las recetas tradicionales en tiempos de tormenta. ¿Por qué se lo hace? Justamente en el siguiente cuadro, que podemos ver del entorno internacional, es que se supone que el aumento de tasas es para combatir la inflación. Pero esta inflación vino desde el COVID, vino desde la guerra por aumento de combustibles y alimentos, pero la política de los bancos centrales ha sido subir sus tasas para combatir la inflación. ¿De qué manera? Bajando, o sea, la idea es que el gasto del consumidor castiga. La gente, en lugar de gastar, ahorre más. Es como coserle la mitad del bolsillo. Así es. No vayas a los precios, porque los precios están fuertes, no gastes y después van a bajar los precios y después con el ahorro que tienes recién va a ser. Es una medida de shock. Es como comprimir para luego poder hacer un rebote mayor. Es una receta de comprimir para evitar que los precios suban. Pero de todo depende de la causa, porque cuando el aumento es porque el consumidor gasta más, los salarios suben, ahí más o menos la receta tendría sentido de que no para bajar el consumo y la demanda.
Pero cuando el problema es de fondo, por eso llamamos inflación subyacente, sin combustibles y alimentos todavía sigue siendo alta la inflación, ¿no? Y el problema es que... ¿Y por qué hasta, para quienes no están mirando el cuadro, Gabriel, quienes nos están escuchando tal vez en su auto, ponemos inflación sin combustibles, alimentos, actividad económica, desaceleración del PIB, empleo y inestabilidad financiera, crisis bancaria y salida de capitales? A ver. Esos son los efectos de la tasa de interés. Tratan de bajar la inflación, pero no han podido, pero además provoca disminución de la actividad económica, desaceleración, o lo que llamamos después recesión. Todavía no estamos en recesión, estamos en estancamiento, llamamos. Y el problema del empleo, se supone que tiene que bajar el empleo, pero en Estados Unidos no está bajando. Lo que nos habían advertido era de que provocaba crisis bancaria. Los bancos regionales, ¿qué quiere decir regionales? Los pequeños y medianos de Estados Unidos, los pequeños bancos que han tenido problemas con sus depósitos. Esta es una crisis mundial. ¿Y por qué? ¿Qué provoca la crisis? Porque acá, retomando, Gabriel, entiendo, sin combustibles esencialmente por la guerra y los problemas con los alimentos. No. Está bien, pero eso yo lo asocio directamente a la guerra. Los alimentos también por problemas geopolíticos, de traslado, de abastecimiento de estos alimentos. En la actividad económica sí, ahí veo más relación con lo que acaba de explicar Gabriel. Hay una desaceleración del PIB también. Y el empleo, ¿por qué el empleo disminuye? ¿Qué pasa con el empleo? Cuando hay menos actividad económica, las empresas contratan menos obreros, menos empleados. Cuando hay amenazas de que sube la inflación y va a haber menos mercado para vender, las empresas no invierten más, empiezan a contraer su actividad en lugar de la inflación para proteger sus ahorros financieros. ¿Y con la crisis qué está provocando la crisis bancaria? El tema bancaria, porque resulta que las tasas de interés han hecho que también aumenten las tasas de interés de los bonos del Tesoro, de los activos financieros. Entonces resulta que los bancos se han quedado con poca liquidez, los bancos pequeños y medianos. Y ellos tenían como ahorrado en bonos de largo plazo. Pero con la inflación, con la tasa de interés, va perdiendo el atractivo y tienen que venderlo para que tener liquidez. Como no tenían liquidez para atender sus depósitos, viene el rumor, la corrida financiera. La pérdida de confianza y eso termina de derrumbar. No era solvencia, sino más un tema de liquidez que era lo que afectó. ¿Y la salida de capitales, Gabriel? Justo como decía al principio, si la tasa de interés está 5 o 6% internacional, por lo mínimo, uno no va a tener sus ahorros aquí a tasa de interés 1, 2 o 3%. Y además el dólar es un animal económico, va donde el tema del riesgo le preocupa y va a buscar una maximización su negocio y deja los otros lugares con los problemas como en los países emergentes. ¿Estás de acuerdo con todo esto? Con unos pequeños complementos. En primer lugar, la receta de combatir la inflación subiendo las tasas de interés persigue provocar una recesión. Es una recesión provocada para, digamos, desinflar la inflación, pero no está dando un resultado tan rápido como se esperaba. En Estados Unidos las cosas están medio extrañas, entonces hay que decir, es una medida típica, no es la única para combatir la inflación, pero es la que receta el Fondo Monetario, ¿no? Es la clásica del enfoque neoclásico neoliberal. Sí. El otro asunto... Ahora, es una receta sin tomar en cuenta guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Ahí tal vez se distorsiona un poco la receta. Bueno, ahí viene el problema que ya había una distorsión con la invasión de Rusia a Ucrania y se especulaba si las autoridades financieras monetarias en los países desarrollados iban a continuar con el alza de la tasa de interés, porque no era recomendable dada la situación geopolítica.
Sin embargo, han continuado, sobre todo el Fed de los Estados Unidos, la autoridad monetaria, ha aumentado hasta un umbral de 5. ¿Qué quiere decir eso? Si la tasa de interés internacional está en 5, para pagar los intereses de la deuda de los países endeudados, sobre todo del sur, los países en vías de desarrollo, periféricos, subdesarrollados, como se les quiera llamar, su crecimiento tiene que ser superior. Si no crecen más de la tasa de interés vigente, pues empiezan a tener problemas y tienen que pagar y aumenta la tasa de, aumenta el requisito de financiamiento de la deuda. Pero no está ocurriendo porque la tasa de interés también genera recesión. Eso significa menos demanda de nuestras exportaciones, lo que ellos compran de nosotros, y por lo tanto entramos en una situación contradictoria, donde hay dos objetivos que se disputan la primacía. ¿Estás de acuerdo, Horst, con lo último que planteó en su último artículo Álvaro García Linera, cuando dice que estas grandes economías, después de haberse abierto y buscado mano de obra barata en China, materias primas baratas aquí, ahora están como encoquillándose en cada país? Bueno, hay un efecto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China que no deberíamos menospreciar. El propósito de los Estados Unidos de impedir que la China acceda a la tecnología más avanzada y que llegue a disputarle la primacía en el orden internacional, está generando distorsiones que significan proteccionismo frente a la China, y eso incluye el incentivo para que empresas que estaban en la China, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, etcétera, etcétera, son incentivadas para que se retiren de la China y trasladen su producción al país central. Los Estados Unidos lo han hecho muy agresivamente. Sí, eso es todo menos neoliberal, ¿no? Eso no es neoliberal, por eso aparece en el catálogo de las políticas disponibles algo que antes era repudiado, que es la política industrial y tecnológica. Anteriormente se sostenía como uno de los componentes centrales del enfoque neoliberal que todo debe ocurrir a partir de la actividad y el funcionamiento de los mercados. Una política industrial implica una estrategia estatal de industrialización y de reacomodo de las fuerzas productivas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un problema geopolítico, tenemos un problema de cambio de paradigmas dominantes. Y eso es algo muy complicado a la cual hay que acomodarse, y yo diría sin una visión demasiado dogmática y apodíctica, sino más bien con una cierta cautela para ver cómo se desarrollan las cosas todavía. Porque el asunto no ha acabado, recién está empezando el reordenamiento global que va a tomar por lo menos 1 o 2 décadas para adelante. Gabriel, ¿algún foquito más para este árbol de la crisis económica internacional o nos vamos al país? Terminando la idea de Horst, hay un neoproteccionismo, porque el proteccionismo que empezó, por ejemplo, en América Latina, de la CEPAL, nos criticaban cómo van a tratar de industrializarse, protegiendo, subiendo aranceles, todo eso. Los países que predicaban el globalismo, abrir los mercados y los organismos internacionales, ahora hay un neoproteccionismo. Contra los enemigos le ponen todo, barreras, todo eso. Y los amigos, los aliados, entre comillas, ahí sí siguen abriendo mercado. Ojo, no es cerrarse respecto al mundo, sino una nueva forma de abrirse con los aliados y cerrarse contra los enemigos. Eso se está llamando geoglobalización, geolocalización o geopolítica. En mis tiempos era Rocky 4, aquí el ruso, aquí el Rocky, y nos pasaban la película para estar... Bueno, ahora son 3. Sí, hay uno más, es verdad, es verdad. Vamos al país, les propongo de este ámbito internacional muy nublado, ir a nuestro país, abramos la puerta fácil, que es la menos fácil de las puertas, ¿no? ¿Cómo entramos al tema, Horst?
Mira, yo creo que a las calamidades que teníamos ya anunciadas hace bastante tiempo se han sumado algunas nuevas. Ha habido la intervención de la ASFI en el Banco Fácil, que creo que en primer lugar ha sido tarde. Ahora todo el mundo dice, ya desde el 2019 sabíamos que aquí había problemas con este banco, lo ha dicho el presidente mismo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no intervinieron en esa época? Dejaron que las Una cosas de las ocurran. respuestas es que estaban también judicializando y querían intervenir. Pero no y se ponían puede un judicializar recurso. a la autoridad que es la que regula el sistema financiero. Es una demostración más de que nuestro sistema judicial no está funcionando bien. ¿Cómo va a ser posible que ante una intervención regulatoria de un órgano del Estado, que es una autoridad importante, haya la represalia de parte del gerente y de los directivos de un banco de meterle juicio penal? Eso no corresponde, eso es decir, las cosas están en el país de cabeza. Yo me acuerdo que en un primer momento, cuando comenzaban ya los clientes de Fácil a ver que no podían retirar su dinero ni en el cajero ni en el banco, se comenzó a rumorear y por lo tanto atacar el cimiento más importante, que es la confianza. Ahí salieron algunas empresas, instituciones a decir, bueno, nosotros vendemos hamburguesas y vamos a permitir a los clientes que paguen de esta manera porque sabemos lo que es emprender, sabemos lo que es comenzar, y en realidad Fácil no era un chiquito del barrio, sino era un monstruo medio complejo. Estaba ¿no? metido en el negocio de los inmuebles y de una manera enorme. Querían construir una segunda parte de la ciudad de Santa Cruz, la nueva Santa Cruz, con 300,000 viviendas. Era un negocio enorme, pero estaba sobre bases financieras frágiles. Y eso ya se sabía desde hace tiempo. Yo creo que la directiva de Fácil ha demostrado que se trataba de una asociación para delinquir. Sin No nombres, era un ¿quiénes banco. podemos decir? ¿Qué sector económico boliviano está ahí? Para empezar, ¿bolivianos? ¿Empresa Bueno, privada? es primordialmente una operación en Santa Cruz. A pesar de que las filiales estaban repartidas en todo el país, esto es un negocio que se ha llevado adelante en Santa Cruz, o varios negocios, sobre la base de un esquema Ponzi, podemos decir, que es ir generando liquidez a partir de incorporar más clientes que hagan su depósito pequeño, grande o mediano para financiar los grandes objetivos que había. Y por eso se dice fácil, porque ofrecían condiciones, entre comillas, fáciles para traer más dinero, Claro. y poder operar con ese conjunto. Pero ¿no es cierto? apostaron, la estrategia de esta operación muy arriesgada, que ya se conocía desde hace años, era esperar que suban las tasas de interés y que haya devaluación en el país. Ese era su objetivo sobre el cual iban a arreglar el calce de sus operaciones. No ha ocurrido eso y por lo tanto se han visto en problemas de liquidez ya varias veces. O sea que pudieron haberlo deseado y a su vez hecho lo posible para que ello ocurriese. Era una variable en sus estrategias de negocios. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ven que ya la liquidez se les había acabado, intentan primero con préstamos interbancarios. Al comienzo les prestan algunos bancos con tasas de interés relativamente altas, pero después los bancos les niegan. Todos los bancos les niegan créditos así de corto plazo. No estaba y la última, Bank, es un elemento no menor, me parece, Horst. Bueno, pero esa es la situación del sistema financiero. Estos dispositivos existen. Existe la posibilidad de que ante una iliquidez temporal se recurra a un crédito de excepción, que es el crédito de corto plazo que pueden dar los bancos. Como estos negaron, recurrieron al crédito de emergencia del Banco Central y el Banco Central les negó. Es ahí cuando se les acaban los recursos y empiezan entonces a tratar de vender los inmuebles que tenían
y ahí viene la corrida. Estoy junto a Teresita Quinteros, directora ejecutiva de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos. No necesita la bienvenida. Rolando Kempf es amigo de esta casa periodística y escribe textos también en la edición papel y en la edición digital. Rolando Kempf, presidente de los empresarios privados de La Paz. Hoy estamos con el acuerdo público-privado entre el Ministerio de Finanzas y los empresarios. Qué bueno. ¿Esto es resultado de las últimas reuniones con el empresariado? ¿Cómo así? Porque no ha sido fácil, Rolando. La verdad es que no ha sido automática la relación entre el gobierno y concretamente el gobierno del movimiento al socialismo y el empresariado privado. Valoramos sobremanera la apertura del gobierno de hacer un acuerdo público-privado y poder promover la actividad pública y privada. En esta ocasión, como decía Teresita, vamos a promover la actividad especialmente de La Paz, que es la segunda economía del país, es la segunda locomotora del país, donde producimos el 24-25% del PIB, es decir, estamos con unos 13.000 millones de dólares en bienes y servicios, lo que produce el país. Y vamos a reunir todas las empresas públicas y privadas en una vitrina a nivel nacional para exponer lo que producimos, para dar una reactivación económica a la actividad económica del país, que es tan importante. El año pasado hemos crecido un 3.5%, como decía el señor presidente días atrás, hemos tenido un crecimiento importante. Este año esperamos seguir teniendo un crecimiento adecuado a pesar del contexto internacional y el contexto nacional. Y como empresarios tenemos que empujar la locomotora al igual que el sector público. Y para nosotros vamos a tener varios eventos en esta feria. Antes de los eventos, Rolando, sí. Se escucha mucho decir que el empresariado paceño ha migrado ya hace rato a Santa Cruz y que nos estamos quedando 4 gatos en La Paz. 4 gatos, 2 empresarios y 2 no empresarios. ¿Será? Bueno, la actividad empresarial en La Paz es importante. Como te decía, seguimos siendo la segunda locomotora del país. Tenemos el 24% del Producto Interno Bruto. Es muy importante lo que aportamos al país desde la ciudad de La Paz. Y pero muchos se han ido también, ¿no? Tenemos que reactivar eso, tenemos mucho que dar. Tenemos, el norte de La Paz tiene para producir alimentos, agroindustria, tenemos todo lo que es la economía naranja. En lo que es economía naranja, nosotros creemos que podemos reactivar la economía del país. Tenemos Tiahuanacu, tenemos el lago Titicaca, el Salar de Uyuni en Paso, o sea, tenemos el tema culinario. El otro día estuvimos acá con youtubers, con Fernando, y realmente hay mucho por promover en la ciudad de La Paz, y esto es una locomotora que tenemos que seguir vinculándola. Pero yo insisto, ¿qué sectores se han trasladado más a Santa Cruz? Bueno, ¿o no es para alarmarse? No, hay sectores que se han trasladado a Santa Cruz desde varios sectores. La banca, ciertos sectores de la banca están trabajando en Santa Cruz y otros. Pero nosotros como empresarios paceños tenemos que reactivar nuestra economía paceña. Uno de los fuertes es el músculo industrial, ¿no? Acá tenemos todavía el tema industrial. Y si cerramos los ojos y nos vamos un siglo atrás, la ciudad de La Paz era realmente moderna, teníamos todo el desarrollo de Forno, todo el desarrollo de los sombreros, etcétera, pero creemos que podemos reactivarnos otra vez. ¿Y cómo reactivarnos? Con estos temas de alternativas. Vamos a plantear una rueda de negocios con la Cámara de Comercio, donde vamos a tener empresas nacionales, empresas internacionales, va a estar la Cámara Alemana acompañándonos, van a estar varios sectores de países amigos, y esperamos hacer un empuje cultural, un empuje económico para seguir desarrollando La Paz. Nos explicaba Teresita que La Paz expone a abrir sus puertas desde el 6 hasta el 16 de julio, además gran fecha para las paceñas y los paceños en el campo ferial Chuquiagomarca.
tenemos que decir también, a veces salen bien las cosas en el campo ferial y a veces no tan bien. ¿Qué han aprendido en las últimas versiones para asegurarse de que sea una feria que atraiga y que nos presente definitivamente la mejor cara de La Paz? Bueno, como objetivo principal nuestro en esta sexta versión de La Paz Expone es incluir absolutamente a todos los sectores, además que impulsamos a la reactivación económica, como bien lo decía acá nuestro presidente que está presente. Apoyamos también a las personas que han sido afectadas económicamente durante la pandemia. Es por eso que también quiero hacerles conocer de que a consecuencia de la pandemia hemos cancelado 3 años nuestra feria La Paz Expone, porque cabe resaltar de que el convenio público y privado ya lo tenemos hace bastantes años atrás, hemos estado renovando convenios, en la gestión pasada lo hemos renovado y es por eso que nos estamos uniendo para trabajar en conjunto y poder regalarle a los paseños en su mes aniversario una feria de altura como ellos se merecen. ¿Cuáles van a ser los platos fuertes en esta feria? ¿Dónde están apostando más? ¿Cuáles son los puntos fuertes? Bueno, como lo mencionaba nuestro presidente, tenemos la rueda de negocios que todavía estamos concretando, tenemos reuniones de coordinación entre el Ministerio de Economía como UCPP que estamos representando, la Federación de Empresarios Privados de La Paz y los países invitados a esta rueda de negocios. Además que queremos impulsar también el sector cultural, el ámbito gastronómico, industrial, comercial y sobre todo apoyar lo repito nuevamente, a quienes han sido afectados económicamente por temas de la pandemia. Hablando de lo cultural, aquí también, como decía Rolando, hay que poner énfasis en estas otras propuestas que no necesariamente trabajan con grandes inversiones, no forman parte de la banca, ni del mundo financiero, ni siquiera de los grandes industriales. Son propuestas artísticas, turísticas, gastronómicas. Por eso ponía yo a las mentes ociosas, porque son también una propuesta privada de arte, de entretenimiento. ¿Qué van a tener en esta feria para alegrar? ¿A quiénes están contactando ya en lo artístico, en lo creativo, qué sé yo? Bueno, nosotros no queremos anticiparnos, estamos todavía en las reuniones previas y de coordinación, además de contactarnos también con el sector cultural, artístico. Y una vez podamos concretar y cerrar, vamos a anunciar obviamente por todas nuestras redes sociales. Si ustedes nos lo permiten, volveremos a este set para anunciar ya todas las actividades cerradas que tenemos dentro de La Paz Expone y obviamente así alentar a la población de que nos acompañe en el mes de julio. Cuando hablamos de esta alianza entre lo público y lo privado, no solamente es un Estado y las empresas privadas, es también el Estado en su dimensión y en su poder hacer empresa pública. Y sabe Rolando que hay muchos críticos del Estado cuando hace empresas, ¿no? Y dicen, los Estados están ahí para regular, no para hacer empresa. ¿Cuál es la posición de Rolando? Lo primero, queremos en esta oportunidad invitar tanto al sector público como al sector privado a toda la actividad económica, tanto pequeña, grande, y toda la actividad cultural en el tema, para que los invitamos para que estén en esta feria y para que nos acompañen y para que expongan sus productos y podamos ver la actividad económica del país. Lógicamente, en el contexto de actividad económica a nivel mundial, vemos que el sector privado es fundamental. ¿Por qué? En China el sector privado es el que maneja la locomotora de China, no es el Estado. Es un buen ejemplo. China es un ejemplo donde es una empresa multinacional, donde sí puede estar en México, puede estar en Europa, puede estar acá presente, pero su rentabilidad la lleva a la China. O sea que nosotros como empresarios podemos hacer acuerdos público-privados para reactivar la economía del país, para trabajar juntos en pro del país, en pro de una actividad empresarial conjunta y apoyar también al sector privado en lo que corresponde a la rentabilidad, al desarrollo, a todo lo que significa el empuje empresarial. Estamos abiertos para trabajar juntos con el sector público, el sector privado, para reactivar la economía del país. Y dentro de lo estatal, Rolando, ¿cree que hay posibilidades de hacer empresa
pública, es decir, de tener estos emprendimientos de las empresas que forman parte del Estado? Bueno, ¿O hay buenos ejemplos y malos ejemplos? Bueno, en todo hay buenos y malos ejemplos. El señor presidente planteaba que tenemos que industrializar el país y creemos que hay sectores importantes de industria. La industria básica es el hierro. El Mutum va a ir adelante y creemos que va a ser una cadena de formación. Todo el tema de industrialización de petrolera, necesitamos también sustituir el diésel, todo lo que es biodiesel, todo lo que es producción de alcohol, para no tener que importar. Y lo que se plantea es la sustitución de importaciones y el desarrollo industrial, que esperamos que así acontezca, tanto del sector público como del sector privado, donde podemos competir en forma adecuada. Cuando se habla del campo ferial Chuquiagomarca y un gran encuentro como el que se está anunciando acá, yo tengo un pero, porque me encanta ir a estas ferias, voy cuando tengo tiempo, que es sábado o domingo, y cada vez me encuentro con el mismo problema, y es llegar. Si ustedes viven en La Paz, Rolando sí conoce muy bien La Paz, cuando uno trata de llegar al campo ferial en día de una feria con mucho éxito, tiene que aguantarse un embotellamiento 2, 3, 4 cuadras, estoy hablando desde el inicio de Seguencoma, la entrada, hasta la feria. Y si no lo han pensado, yo les invito a que se vea alguna manera de solucionar este problema. Hay mucha gente que se aburre en el auto porque está media hora y se da media vuelta. Creo que es para los organizadores un elemento a tomar en cuenta, ¿no? Claro que sí, muchas gracias por la sugerencia, la verdad que también lo hemos vivido en eventos pasados y bueno, compromiso nuestro es también apuntarlo en nuestra agenda de tareas para poder tal vez coordinar con la unidad policial de que nos puedan aperturar rutas alternativas para la gente que, bueno, como fin de semana salen a hacer sus compras, salen a hacer sus actividades ya familiares y poder evitar este camino que tenemos dentro de la... ¿Hay un costo para entrar a la feria? ¿Cómo es el costo? ¿Algún tratamiento especial para los niños? ¿Cómo es? Porque hay personas que van con toda la familia. Claro, ¿no? Que sí. De momento tenemos un costo establecido que es de 20 bolivianos del ingreso, pero vamos a tratar de poder brindarles a la población en general ofertas como el 2x1, como el de los niños que tienen un descuento especial o de los adultos mayores, para que toda la familia pueda asistir a esta feria multisectorial donde podrá encontrar todo lo que necesite. Estoy junto a Natalia Mejía, estudiante de antropología y miembro de Pan y Rosas. Enseguida nos cuenta. Quiero darle la bienvenida también a Natanael James, sociólogo, miembro de la Juventud Lorsi. A momento de presentar a Inés Vargas, además de estudiante de secundaria, muy joven. Inés está vía Zoom. A ver, Inés, que sí es miembro del gobierno estudiantil. Sí. ¿Por qué he invitado a estos jóvenes? No para hablar de rock precisamente, sino para hablar de un escándalo que está siendo seguido, informando, investigado también por el periódico La Razón, por La Razón papel, por La Razón digital, que intentamos también sostener en estos programas de La Razón Plus. ¿Por qué no intentamos volver a contar la historia? ¿Quién se anima? Natanael, sí. ¿Cómo lo contarías? O si quieres, Natalia. Sí, en realidad este es un tema que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, hace un par de años, las propias misiones jesuitas ubicadas en Chiquitos, por ejemplo, ¿no? Han habido muchas denuncias por parte de mujeres que han sido dopadas por curas, ¿no? Dopadas. Y que han sido también, y que despertaban, ¿no? Y con claros indicios de abuso sexual, y esto ha sido también, ha quedado en la impunidad, ¿no? Entonces, sabemos que hay mucha
hay mucha impunidad hacia la Iglesia, ¿no? por el poder por el poder político, por el poder incluso simbólico que ésta tiene, ¿no? ante estos escándalos que atentan contra varios derechos, ¿no? Los derechos de las mujeres, pero también los derechos de los niños, ¿no? De los niños, de las niñas y de los niños, ¿no? Me dicen Natalia, Natanael, que ya estoy con Inés, le vamos a dar la bienvenida para tener este diálogo los cuatro. Inés, ahora sí estamos probando nuevamente el Zoom. Hola Inés, ¿cómo está? ¿Todo bien? Hola, ¿se escucha bien? Qué bueno que estamos aquí. Hay que subir un poquito el volumen, por favor, Inés. Subimos un poquitito el volumen. Hola, ¿se nos escucha bien? No, no estamos escuchando bien. Vamos a subir un poco el volumen. Ahí, a ver, Inés, una vez más. Hola, gracias por tenernos. Estamos felices de estar acá. Excelente, ahora sí está perfecto el volumen. Son 3 ahí en ese punto con el que estamos en contacto vía Zoom. Estoy con Natalia Mejía a mi izquierda, con Natanael James a mi derecha, Inés Vargas y otras 2 personas que me imagino han participado ayer en la marcha. Yo me animo a ir todavía más atrás de lo que nos propone Natalia, porque este es un escándalo que no solamente tiene que ver con nuestro país. No me canso de repetir la cifra de más de 400,000 víctimas en el mundo. Se han dado casos horribles de abuso de religiosos católicos, no solamente jesuitas, en España, en Portugal, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Bolivia. La cifra es enorme. El abuso despierta vergüenza. ¿Por qué? En primer lugar, porque estamos tocando lo más frágil, lo que más deberíamos cuidar en una sociedad, que son las niñas, los niños, los adolescentes, y también porque los abusadores vienen de una casa de amor para quienes creemos en Dios, y quienes no creemos en Dios también deberíamos respetar los principios de estas personas cuyos horizontes son los horizontes del amor al otro, del dar, de la bondad, de la generosidad. Por eso es dramático tener que vivir estos casos que con el encubrimiento no se hace sino despertar la indignación. Lo hemos manifestado en esta casa periodística, lo planteo de manera personal y me imagino, Natanael, que es lo que les ha impulsado a ustedes tan jovencitos a salir a las calles, ¿no? Bueno, en realidad sí, como bien decía usted, el caso tú, y así concreto... nos tuteamos todos, ¿qué perfecto. te parece? Así, en el caso concreto del padre Pedrajas, estamos hablando de un cura que con antecedentes llega, ¿no?, de España al país. ¿Y en qué momento histórico llega? Llega en un momento histórico en medio de la dictadura de Banzer y se queda todo el septenio de Banzer y los primeros años ya de vuelta a la democracia. Y es en ese sentido que hay un papel, y es importante aclarar, el papel de la Iglesia en términos políticos. Tiene una responsabilidad no solo por el cura que trajo, sino porque como Iglesia llevan a cabo junto a la dictadura de Banzer una reforma en lo que son los contenidos de la malla curricular, que siguió vigente hasta el año 2014 en los hechos, en el contenido, y hasta el momento la Iglesia y el Estado no solo han socapado esta relación en la que curas, la Iglesia tiene una intromisión activa en el proceso educativo, sino que se niegan a implementar una educación sexual integral que podría en muchos casos ser clave, uno, para la prevención de este tipo de abusos, pero también en lo fundamental para posibilitar a los niños, niñas y adolescentes un desarrollo pleno conforme a la edad para que ellos puedan disfrutar de forma responsable
su cuerpo y sus relaciones. Inés es estudiante de colegio, no sé si estás en un colegio católico, Inés, y qué te ha movido a organizarte y finalmente qué les ha movido a salir a las calles. No hay una actitud anti-iglesia, anti-catolicismo acá. ¿Qué es lo que les mueve en verdad? ¿Es una guerra contra los curas o tienen otros elementos que reclamar como jóvenes, Inés? Bueno, nosotros tres estamos en el Colegio Cunihuasi, que no es un colegio religioso y que ha tratado de proveernos como estudiantes educación sexual integral dentro de la materia de biología con actuales y previos profesores, que aún así ha caído corta. La formación política que hemos logrado tener en este colegio nos ha permitido ingresar nuevos espacios en los que pudimos conocer el gran espectro de las cosas y comprender mejor no solo por qué es necesaria la educación sexual, sino cuál fue el impacto de su ausencia alrededor de toda la historia y cómo podemos empezar a cambiarlo ahora. Como somos jóvenes y podemos interactuar entre nosotros, es fuerte cuando notamos como en otros colegios en los que sí la presencia de la religión tiene mucha fuerza, encontramos que personas como nosotras no entienden o no saben muchas cosas que son esenciales para nuestro bienestar, para poder respetarnos entre nosotros de una manera básica, antes de lo sexual siquiera y después, y todo lo que tiene que ver con los servicios que proveen. No los presenté, este es Amaru, está en mi curso, yo soy vicepresidente de Gobierno Estudiantil, y este es Amaru, Nahuel, perdón. Amaru, rodeada por dos Amarus. Presidente del Gobierno Estudiantil aquí en el Colegio Cunihuasi, y entre nosotros tres estamos participando con la Juventud Lorsi, con Pani Rosas y con Lorsi, para poder generar más iniciativa frente a estas cosas, que trata de abordar este espectro más grande, que no solo se trata de la educación sexual, sino de llegar a las raíces de instituciones como la Iglesia, que tienen tanto poder sobre Bolivia y sobre tantos lugares alrededor del mundo, y que ahora tienen, digamos que su mano en la educación de una manera tan firme, que podemos ahorita reaccionar a casos como el del padre Pedrajas, que pasaron hace tanto tiempo, pero que siguen teniendo tanto impacto ahora, y que siguen ofendiendo y mostrando un ejemplo más de por qué estas cosas son necesarias y por qué tenemos que seguir luchando con ellas y no va a parar. No sé si alguno de ustedes quiere decir algo. Sí, bueno, ¿cómo están? Hola, Amaru. Buenos días, buenas tardes. Hola. Como ya dijo Inés, soy Amaru, soy el vicepresidente del gobierno estudiantil aquí del Cunihuasi. Y como ya lo dijo muy bien Inés, nuestra lucha es en gran medida en contra de la institución de la Iglesia. No es una guerra en contra de la religión, ni mucho menos del culto individual, ni nada de eso. Eso cada persona lo tiene muy en claro, ¿no? O sea que nuestra lucha es en contra de la institución de la Iglesia, que tiene tanto poder sobre el Estado, sobre la educación, y que simplemente nos perjudica en gran medida. La Iglesia impone sus pensamientos retrógradas, sus pensamientos de siglos atrás, incluso, que no nos permiten avanzar estudiantes a una educación como esta educación sexual, una educación laica en la que nos enseñan de forma 100% científica, ¿no? Entonces, es una lucha en contra de la institución que es la Iglesia, que ha cometido atrocidades a lo largo de la historia, y que, como nos podemos dar cuenta con el reciente caso del padre Pica, nos sigue haciendo mucho daño. Hay que recalcar ahí que no es que es un padre el que ha cometido tantas atrocidades, ¿no? Como lo dijeron bien, hace tiempo ya se van registrando estos casos de abusos, de pederastía, de violaciones a niños y a niñas, y que simplemente nunca acaba, siempre saliendo nuevos casos que la Iglesia no se responsabiliza al 100% por estas, y lo único que hace es casi que ignorar el problema, ¿no? Entonces es en sí un problema institucional de la Iglesia, ¿no? No es un padrecito el que está mal y que comienza a violar niños, ¿no? Es realmente un problema institucional.
Y acá, ¿cómo estamos en las creencias? Porque uno puede ser creyente, uno puede ser católico y ser crítico. Es mi caso, yo sí creo en Dios. He tenido, no una educación en el colegio, pero mi abuela, mi familia me han, digamos que, dado un marco católico y he estudiado en un colegio laico. Quiero decir que uno puede creer en Dios, es más, con mayor autoridad uno puede formar parte de la Iglesia Católica y ser críticos con esto. De hecho, en la Iglesia Católica han pedido perdón, que lo digo muchas veces, se pide perdón y el perdón se puede diluir si es que no se actúa. Se ha perdido perdón y hoy también, Natalia, para darte otra vez la palabra, hoy en La Razón tenemos también una información que habla de el apoyo que están dando los jesuitas a la conformación de una comisión. La Compañía de Jesús en Bolivia, a través de un breve comunicado, ha expresado en las últimas horas su apoyo a la iniciativa del gobierno sobre la conformación de una comisión de la verdad. Y más de un representante de la Iglesia Católica ha dicho que no son todos, y es verdad, no son todos, pero la crítica y la exigencia de justicia tiene que ser recibida también por quienes no cometen delitos, ¿no? ¿Cómo lo vives, Natalia? Personalmente, mi espiritualidad es un poco más ecléctica. No creo, digamos, en el Dios católico. Siento un poco mezclar, ¿no? Y de eso también se trata, ¿no? Por eso es educación laica. No siempre imponer un tipo de religión, un tipo de credo y demás, ¿no? Yo estuve también en colegios católicos o cristianos, ¿no? Pero por suerte mi familia me permitió también, ¿no? Ser un poco más flexible respecto a mi espiritualidad. ¿No? ¿Te dio la libertad? Sí, un poco, ¿no? De hecho, todavía la estoy construyendo, ¿no? Pero en realidad da vergüenza, pues, para aquellos creyentes realmente, ¿no? Da vergüenza, como tú has dicho, ¿no? Para quienes sí creen en Dios, ¿no? Da vergüenza que una institución ampare todo y legitime todos estos delitos que están haciendo, ¿no? Y además hay que hablar, ¿no? Hay que ser claros porque muchos de estos actos, y no solo a nivel Bolivia, ¿no? Hay muchos casos, por ejemplo, desde Europa, ¿no? que se han ido denunciando, ¿no? de incluso monjas que han sido abusadas también por sus pares varones, ¿no? De hecho, hay muchas películas, ¿no? Hay muchos documentales que avalan, ¿no? que entrevistan estos, ¿no? Entonces, habría que revisar esto y también ver, quitarles el poder político que realmente tienen la Iglesia, ¿no? Porque hoy tenemos un Estado laico, pero claro, no siempre logramos separar, ¿verdad? Sí, una cosa de la otra. En la práctica, por ejemplo, yo estuve en colegios fiscales también, no se da eso, ¿no? La educación laica no se da, hay mucho sesgo, incluso católico, ¿no? Incluso hay una hipocresía moral, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos, porque es en muchos colegios católicos, en muchos colegios confesionales, mejor dicho, no se da una educación sexual integral, ¿no? Pero hay todavía hay mucho disciplinamiento a aquellas personas, por ejemplo, a mujeres, a adolescentes embarazadas, por ejemplo, ¿no? Que se les quita su derecho a la educación, aunque ahora es ilegal, ¿no? Pero hay todavía este disciplinamiento moral por parte de estos colegios, y no solo en los colegios confesionales, sino también en los colegios fiscales, ¿no? Pareciera que es un hecho, de hecho, que la educación sexual, ¿no? La sexualidad, ¿no? Porque nosotros somos seres sexuados y somos seres sexuales,
¿no? Es todavía un tabú y no se habla de forma tan abierta, ¿no? Se sigue hablando con sobrenombres, por ejemplo, ¿no? Hay mucho desconocimiento, ¿no? Y eso, y me quisiera centrar en ello, porque a falta de una educación sexual integral, ¿no? Los jóvenes, y yo me incluyo, ¿no? Nos nutrimos de otras fuentes, ¿no? De fuentes no confiables, ¿no? Por el internet, o sea, ahorita el internet ayuda, ¿no? Pero antes, ¿no? Tenías dos caminos, ¿no? Voy a ser más explícita, los caminos pornográficos, ¿no? Y también los caminos un poco, los que daban también en el colegio, ¿no? Que no están abiertos. Entonces, todas estas vías que los jóvenes nos estuvimos documentando para ver cómo vivimos nuestra sexualidad, ¿no? Nos ha hecho mucho daño, ¿no? Por ejemplo, en lo que sería incluso las relaciones sexoafectivas, por ejemplo, ¿no? Eso no se enseña en los colegios, ¿no? Quiero volver, Natalia, a lo que hemos visto en calles paseñas, en el final de la tarde, noche, y me pregunto, ¿qué les empuja a ustedes jóvenes, Natalia, Inés, Amaru? ¿Qué les impulsa a llegar hasta las calles? Porque uno puede ser crítico y de ahí a ser crítico o indignarse, hay un paso para organizarse y llevar estas pancartas y estos mensajes, y ahí están frente a la policía, se han ido hasta las puertas de la Conferencia Episcopal Boliviana y han hecho graffiti. A ver, ¿qué les ha movido? ¿Cuántos eran? ¿Quiénes se han organizado? ¿Nos cuentas un poquito, Natanael? Yo creo que para partir hay que establecer, nosotros luchamos por la separación efectiva de la Iglesia y del Estado. Y en ese sentido, creo que es importante además destacar la prueba más clara de que no existe separación efectiva entre Iglesia y Estado, fue el golpe de Estado de 2019, en el que en ambientes de la Iglesia Católica, de la Universidad Católica, de forma antidemocrática, entre una cúpula de iglesias, empresarios y políticos, decidieron quién iba a asumir la presidencia vía golpe de Estado en nuestro país. Es decir, no hay ninguna separación de Iglesia y Estado cuando pueden tomarse una atribución de remover o de imponer de forma antidemocrática una presidenta de facto en nuestro país, que lo han implementado con sangre y fuego con las masacres de Sencate y Sacaba. Frente a lo que acabas de mencionar, pueden decir desde la propia Iglesia, de hecho lo han anticipado, que se iba a politizar este tema. Con lo que acabas de decir, ¿no crees que también pueden decir en la Iglesia que se está politizando esto? Yo pienso que sí, porque al final cada decisión nuestra es política. ¿Qué hacemos con nuestros cuerpos? ¿Cómo llevamos a cabo nuestras relaciones? Es una decisión política. Así como es política no permitir este movimiento conservador que se ha producido contra la educación sexual integral, es un movimiento político. ¿Y cuál es la fundamentación política? Que los niños, niñas, niñas, adolescentes, jóvenes no accedan a la educación sexual integral. Así como fue política la decisión de llevar a cabo en ambientes de la Universidad Católica una reunión conspiratoria para imponer un golpe de Estado en nuestro país, así como fue política la decisión de hacer pasear vírgenes en el helicóptero en plena pandemia en lugar de atender a las personas que tenían necesidades de salud, así como fue política la decisión de quedarse callados ante las masacres de Sacaba y Sencata. Y quizá para responder de forma más concreta a la pregunta, nos impulsa, por un lado, la indignación ante estos hechos tan atroces, pero diría yo, más nos impulsa la esperanza de poder construir una sociedad diferente, una sociedad
en la que, ¿por qué pasa lo del Colegio Juan 23? Porque ante la falta de educación pública, gratuita, laica y de calidad, llegan a suplir ese espacio instituciones privadas. Y en esas instituciones privadas, el Juan 23 tenía y tiene un público de niños, niñas, adolescentes de origen campesino, de pueblos y naciones indígenas originarias, los sectores más desprotegidos de la sociedad, y creo que por eso nos llena aún de más indignación que ante los sectores más explotados, más oprimidos, que buscan una salida, que buscan educación, exista, porque al final dentro del colegio hay una relación de poder, y esa relación de poder fue además aprovechada para cometer tan atroces actos de pederastría. Y temor a la iglesia Exacto. también. Y hoy quiero entablar una conversación con nuestro invitado hoy, Andrés Eichmann, miembro de Voces Católicas, profesor titular en la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés, una de las carreras más reputadas, la carrera de literatura, miembro también de las Sociedades Bolivianas de Estudios Clásicos, de Historia, de las Academias Bolivianas de la Lengua y de Historia Eclesiástica. Católico, impulsor de la puesta en marcha del voluntariado Voces Católicas Bolivia, que es un servicio a la Iglesia, a los medios y a la sociedad, tal como lo entendemos. Así que no puedo sino decir gracias, Andrés, por aceptar este diálogo. Claudia, un placer estar contigo aquí y un gran saludo a la audiencia. Digo gracias dobles porque son los momentos de gran turbulencia ahora en la Iglesia Católica Boliviana, pero creemos que esto tiene que repercutir en la Iglesia Católica del mundo. Solo por hablar de la Iglesia Católica, en algún momento se ha pronunciado el Papa Francisco, yo creo que con más peso que su predecesor, y vaya tarea que le toca a Francisco, viniendo él mismo de la Compañía de Jesús. De hecho, hay quienes dicen que todo esto no es sino un ataque al propio Papa, porque los objetivos se están dando en primer lugar a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, pero quienes miramos el conjunto creemos que lo que miramos en este momento en la Iglesia es un pedazo de sombra enorme que no viene de hoy ni de ayer, sino desde hace décadas. Creo que hay que hablarlo y hay que ponerle la cara y un horizonte que recupere la Iglesia. Es un gran momento de crisis para la Iglesia Católica. ¿Cómo lo ve, Andrés? Bueno, si hacemos un poquito de historia, ¿no? Yo me he fijado, y me corregirán la audiencia o tú, pero me da la impresión de que antes de mediados del siglo XX no asoma por ningún lado algo parecido. Y no porque lo hayan tapado bien. ¿Por qué? Porque siempre, si uno se fija, autores franceses, bolivianos, argentinos, peruanos, de todo el mundo, ¿verdad?, que novelistas, etcétera, que sacan a relucir defectos de eclesiásticos, todos los defectos que pueden llegar a cargar en sus espaldas los eclesiásticos de los siglos XIX y XX, aparecen en la literatura, aparecen también en otras fuentes, ¿verdad? En cambio, este horror me parece que es algo más reciente. Es decir, hay que situarlo a partir de los años 70, ¿no? Entre otras cosas, perdón, Andrés, porque un defecto no es igual a delito. Y el hecho, claro, por ejemplo, de que un sacerdote tenga una pareja, que de hecho hay casos conocidos, es decir, secretos a voces de sacerdotes que tenían una mujer muy cercana en el entorno. Pero de ahí a delitos de abusos sexuales a niños hay un trecho, ¿no? Por supuesto, claro, no, es un trecho enorme, son años luz. El tema es, yo lo que he visto es que en los años 90 nadie podía creer que ocurriera una monstruosidad de este estilo. Es decir, era algo increíble, porque los sacerdotes tenían un aura de virtud, de perfección, de
de autoridad, etcétera, sobre todo en algunos países como Irlanda, como Chile, ¿no? Y en algunos espacios de Bolivia también. Y había, había el respeto a la iglesia, porque eso es lo que hay claro, en América Latina, en otros países, pero en América Latina con ciertas características particulares ligadas a la colonia también, donde sí hay una fe y al mismo tiempo, paralelamente, no excluyente, hay temor también. Y eso es lo que tal vez ha impedido que esto se sepa claro, antes. Exactamente. ¿No? Entonces, lo que pasa es que a finales de los años 90 y principios de los 2000, se vio, ya era demasiado evidente, ¿no? O sea, ya se vio que no eran campañas mediáticas de linchamiento de la iglesia o cosas, sino que era real. Había abusos sexuales a menores, era de locos. Inmediatamente Juan Pablo II, año 2001, le encarga esta tarea a Joseph Ratzinger. Y inmediatamente Joseph Ratzinger, junto con el cardenal Bertone, publican un documento que se titula Acerca de los delitos más graves. O sea, ya de entrada se vio que esto era de la peor calaña, de la más alta gravedad posible. Aunque hay que decir también que Ratzinger fue de los actores más conservadores de la Iglesia última, ¿no? Bueno, pero en esto tenía las ideas muy claras. En el 2002, Juan Pablo II definió que todos los casos tienen que ir a la justicia civil, es decir, que no hay ningún tipo de fuero o privilegio dentro de la Iglesia, porque esto era tan grave que hacía falta que se ventilara en los lugares donde tiene que ventilarse, ¿no? En el mismo 2002 fue la investigación del Boston Globe, ¿no? Donde se descubrió que había muchas prácticas de no solo pederastia, sino también encubrimiento. Hasta se sacaron películas, ¿no, Andrés? Claro, Spotlight, efectivamente. Y entonces, y yo he escuchado a un opinador católico muy importante que se llama Jack Valero, de Londres, diciendo: estamos muy agradecidos al Boston Globe porque han mostrado lo que pasaba, han investigado y con eso nos han ayudado, nos están ayudando a limpiar la casa, ¿no? Es decir, porque no es la iglesia, son criminales que están en la iglesia, como hay criminales en todas partes, lamentablemente, ¿no? Y entonces, claro, estos eclesiásticos que son tremendamente traidores a la causa, a la misión que han asumido, porque se supone que deberían proteger a las personas vulnerables, y resulta que abusan de ellas, es una cosa increíble. Aprovechando de su poder. Claro, además. su poder, su posición. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por suerte, podemos decir, como has dicho hace un rato, por cada pedazo de maldad hay grandes cuotas de bondad, ¿no? Monseñor Tito Solari, he hablado esta mañana con él porque hacía mucho tiempo que quería conocerlo, y como venía aquí al programa, dije, bueno, aprovecharé para contactarme. Él fue arzobispo de Cochabamba en la primera década de los años 2000. No me acuerdo exactamente hasta qué año, pero después del 2009 seguía siendo arzobispo. Él tuvo 2 casos de sacerdotes que han abusado en una casa de acogida de niños, un orfanato, y no me acuerdo en qué otro espacio. En los 2 casos, él llevó a la justicia a esos sujetos, ¿no? Y entonces, no solo eso, sino que él los... ¿Lo confirmó sí, cuando tuviste la comunicación, Andrés, hoy? Sí, claro. No, y además hizo una cosa que a mí me parece sensacional, porque diseñó un programa de atención a las víctimas, porque finalmente está bien, hay que buscar la justicia en el caso de los delitos, tanto de pederastia, de pedofilia, como de encubrimiento, porque eso también es inaceptable, ¿verdad? Es cierto que la ley boliviana es muy, muy tolerante con los encubridores, y entonces eso debería reverse, me parece que deberíamos revisar. Pero
Después de eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Dos cosas. Hay que atender a las víctimas, ¿verdad? Entonces, él diseñó con un gabinete donde había asistentes sociales, había psicólogos, y desde varias disciplinas estaban como acompañando y tratando de reparar, porque es muy difícil de reparar. Es decir, son traumas que pueden quedar para toda la vida, pero bueno, algo se puede sanar. Eso hay que hacerlo, eso es necesario. Es verdad. Y por último, lo que hace falta es establecer protocolos de prevención. Es decir, y en eso ha trabajado muchísimo la Iglesia hace ya unos cuantos años, claro, en este pontificado. De hecho, la Santa Sede mandó unas directrices, la Conferencia Episcopal Boliviana hizo unas guías que poco a poco se van incorporando en las distintas circunscripciones eclesiásticas y en las distintas congregaciones religiosas. Entonces, eso es tremendamente importante, hay que echarle el ojo a eso. Por ejemplo, los salesianos ya tienen en su página web todos los protocolos para que si alguien tiene algo que añadir, ¿verdad?, lo haga. Después la Santa Sede mandó recientemente una nueva generación de directrices para este tipo de acción preventiva, porque lo que queremos es que no haya un solo caso más. Es muy difícil frenar algo de golpe, ¿verdad? Porque hay que encontrar las personas, los culpables, hay que a ver qué pasó, y entonces ahí qué hacemos para que no pase más. Y por último, claro, la Conferencia Episcopal en febrero de este año con base en estas directrices de la Santa Sede, ha nuevamente publicado un documento sobre el tema prevención. Se está trabajando mucho. El año pasado vinieron unos especialistas de Roma, de la Gregoriana. La Gregoriana, que es la universidad jesuita, precisamente, que está en Roma, es la que más ha trabajado en el tema prevención y después en atención a las víctimas. Han desarrollado programas en Roma y ahora tienen unos excelentes programas en México para hacerlos online, ¿verdad?, como diplomados breves, intensivos, porque esto es una necesidad muy urgente. Bueno, delitos, abusos en la Iglesia Católica en nuestro país y en tantos otros. Y por si fuera poco, en esta segundita vamos a hablar de corrupción. Quiero agradecer la presencia de la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Susana Ríos, quien hoy está enfrentando y viéndole la cara de frente a este monstruo, la corrupción. Es una vergüenza para la política. El exministro Juan Santos está bajo prisión, ha sido detenido. Hay que saber ahora qué va a suceder. A ver, nadie la vio venir, habían elementos. ¿Cómo contamos la historia un poquito hacia atrás, viceministra? Bienvenida y muchas gracias por venir hasta esta montaña. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Todo comenzó el 30 de enero, que salen, como salen muchas veces, publicaciones a través de redes sociales donde se hacía referencia al entonces ministro, señor Juan Santos, identificando que posiblemente él había adquirido 30 inmuebles, vehículos, pero bueno, estas informaciones normalmente son ambiguas. Toda vez que, bueno, se está mencionando... Y puede haber un interés político también. Claro, toda vez que se está mencionando esta autoridad, nosotros empezamos una investigación de oficio, se empezó a revisar justamente el registro de bienes inmuebles, de vehículos, no encontramos nada. Es importante establecer. En 30 de enero. En esos primeros días no encontramos nada. El 15 de febrero toma contacto con nosotros la señora Claudia Cortés y nos comenta pues la operativa que ella señala que había realizado en
que ha sido además de conocimiento público. Ella dice, yo cobraba dinero, se entregaba en efectivo, iba con mochilas, una serie de situaciones, y nos entrega unos extractos de cuentas, de algunas cuentas, tampoco era una información muy ampulosa, y nosotros a partir de eso requerimos información de movimientos bancarios de estas cuentas. Con esa información, más o menos el 15 de marzo nos llega ya la información de estos extractos bancarios y salen algunos montos que, bueno, presumiblemente podrían estar allegados a esta denuncia. Y había alertas por la cantidad, me imagino. En realidad lo que nos llamó la atención es estos dos nombres que se mencionaban tanto en la primera publicación como que los mencionó también la señora Cortés, y nos enfocamos a revisar qué había pasado porque como son tantos movimientos, es información realmente ambigua, entonces vimos que por ese lado podíamos ver si realmente había alguna vinculación. Debo ser honesta. En esta etapa nosotros hemos identificado, sí, movimientos, lo que se ha presentado ante el Ministerio Público, los 5 bienes inmuebles que el señor Johnny Santos compra en un día, el movimiento aproximado de 1.200.000 bolivianos, de movimientos financieros, las compras que hace la señora Bautista para construir un inmueble de 2 plantas que todos conocen como el frigorífico. Hay evidentemente un frial, no sabemos si adentro hay otro tipo de infraestructura. Y que esto reporta objetivamente un monto de 660.000 aproximadamente bolivianos. Entonces nos llama la atención porque ¿por qué una persona invertiría en construir en un terreno que no le pertenece? Y luego ya indagando un poquito más allá, se decidió hacer una inspección todo esto en estaba las bajo notarías. reserva, me imagino. Estaba bajo reserva porque nosotros no podemos presumir que ha pasado nada hasta no demostrar que hay realmente elementos suficientes, ¿no? Entonces se identificó que la señora Bautista habría comprado inmuebles también, pero que en este caso ella no los había registrado en derechos reales y tampoco había formalizado la escritura, estaba a nivel de minutas de transferencia. Entonces también nos llamó la atención. Dentro de estos movimientos, sí bien hay algunos depósitos entre estas personas y el entonces ministro Juan Sánchez. Estamos hablando de sumas que no llegan a 100.000 bolivianos. En cada uno de los casos está por el orden de los 50.000 bolivianos o menos montos. Entonces, objetivamente en ese momento no teníamos algo que nos diga que sí, realmente todo lo que ha denunciado la señora Cortés es claro, es realmente objetivo, ¿no? Con esta información nosotros pensamos que teníamos suficientes elementos para poder presentar la denuncia contra el señor Johnny Santos y la señora Viviana Bautista por estos elementos, porque ellos con su perfil patrimonial no podrían justificar objetivamente el haber comprado estos inmuebles sin tener una fuente de ingreso adicional, que además hemos tenido que verificar con el Servicio de Impuestos Nacionales, si ellos tienen empresa, tienen un NIT activo, a lo mejor tenían algún otro negocio, pero no se reporta esa situación. También se ha verificado si ellos realizaban algún tipo de importaciones o cualquier otra actividad rentada, que no es el caso, no había. Entonces, ahí es que nosotros presentamos la denuncia. Como viceministerio. Como viceministerio, nosotros hemos iniciado esta denuncia y tratamos de actuar rápidamente porque, bueno, justamente coincidió con esta difusión de información que se hizo y lógicamente ¿El presidente estaba al tanto? Sí, el presidente tomó la decisión de pedirle la renuncia al señor Santos. ¿Pero antes, durante la investigación, lo sabía? Nosotros hemos tratado de mantener esto en máxima reserva, primero porque se trata de una autoridad, y segundo, porque, como ya le expliqué, no teníamos los elementos para decir, este señor ha hecho esto y tiene estas propiedades, como se menciona, por ejemplo, en la denuncia que ha difundido la señora a través de medios de comunicación. Ella señala que el exministro hubiera comprado 30 inmuebles, ¿no es cierto? Pero estos 30 inmuebles que ella reporta no están a nombre del ministro. Entonces, ahí tenemos que empezar a encontrar si realmente, para empezar, si son 30,
Si hay una vinculación con personas cercanas, allegadas o que estuvieran figurando probablemente como palos blancos o testaferros, y verificar si realmente hay esta situación, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos hemos abocado. Lo objetivo es lo que se ha presentado inicialmente, con la intención que después se amplíen las investigaciones. Obviamente salió esta información, en ese momento se le informó todo el proceso de investigación que habíamos realizado al presidente y él ha noticiado de este tema y de la investigación, los elementos con los que contábamos. Hemos sido bien honestos, le hemos dicho, esto es lo que hay. Y obviamente esto está sujeto a investigación. Ha tomado la decisión de pedirle la renuncia. ¿Cómo reaccionó el exministro. presidente? Bueno, yo puedo dar fe de que el presidente es un hombre absolutamente honesto. Yo he trabajado con él desde el año 2007, cuando él estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Desde inicios del gobierno de Evo Morales y el encargado de Economía. Y yo he ocupado diferentes puestos de confianza y le agradezco y siempre le voy a agradecer a él y también le agradecí en su momento al entonces presidente por la confianza y nunca se me ha dicho que haga algo incorrecto. Y es más, siempre se me ha resaltado que hagamos lo correcto. En este caso, él me pidió que se haga lo correcto y hemos abocado nuestro trabajo justamente a cumplir ese mandato. Cuando yo ingresé en esta cartera, en esta nueva gestión, el mandato del presidente fue claro, me dijo que no hay tolerancia a la corrupción y obviamente nosotros tenemos que investigar absolutamente todas las denuncias que lleguen por diferentes fuentes. Como le comento, hay algunas denuncias que llegan por redes sociales, otras que llegan en anonimato, otras que llegan por el formulario de denuncias en línea, algunas llegan por escrito, hay diferentes formas. Entonces, nosotros investigamos absolutamente todas las denuncias y hay un gran trabajo para clasificarlas porque no necesariamente las denuncias están abocadas a estos hechos. ¿Y cuál fue la reacción del todavía ministro antes de presentar la renuncia? Bueno, yo la verdad no tengo conocimiento de ese hecho, pero bueno, está claro que el mandato ha sido cumplido, él ha presentado su renuncia y se ha sometido a la investigación que se ha iniciado. ¿Cuáles son los pasos ahora y qué le toca al viceministerio para terminar esto de la manera como corresponde? Bueno, los pasos son todavía continuar con el proceso de investigación. Hay que requerir mayor información. El día de ayer ha declarado la señora Cortés en calidad de testigo. En función a esa declaración hay que ver qué otros elementos tenemos todavía pendientes de investigación. Cuando ella tomó contacto con nosotros, no nos dio, por ejemplo, nombres de empresas o los negocios o fechas o contratos que se habrían realizado. Entiendo que en su declaración hay mayor detalle, hay que verificar y hay que comprobar, hay que contrastar, porque bueno, uno puede decir esto ha pasado con el señor Juan Pérez, bueno, hay que ver si realmente el señor Juan Pérez hizo, no hizo, depositó, no depositó, qué tipo de contratos se llevó adelante y cómo es que se gestionó este proceso, ¿no? Y hasta dónde llegó también. Y también la responsabilidad de ella, podemos decir algo sobre el proceso que le tocaría a ella en tanto conocedora de información muy delicada, ¿no? Sí, bueno, primero creo que es importante establecer que su abogado el día de ayer ha pedido públicamente que se le dé a ella la calidad, la condición de testigo protegido. Esta es una situación que debe resolver el Ministerio Público. Seguramente ellos ya están evaluando esta situación. Nosotros estamos atentos a que el Ministerio Público y el juez de la causa pues resuelva esta situación. Por supuesto que vamos a nosotros continuar con el proceso de investigación. Ya estamos en contacto, vamos a tener una entrevista, no vamos a
No vamos a dejar de lado el caso, amigos, de los curas pederastas. Por supuesto que no. Vamos a tener entonces contacto para darle seguimiento a este caso. Ya estamos en contacto. Le voy a dar la más cordial bienvenida a doña Audalia Zurita. Abogada, ¿cómo está? Buen día, ¿me escucha? Muy buenos días, sí, le escucho. Antonio le habla, buen día. ¿Cómo está, Antonio? Muy buenos días. Todo bien, queríamos conocer su opinión, abogada. Ayer la Fiscalía ha intervenido, ha allanado las oficinas de la Compañía de Jesús y del Colegio San Calixto. ¿Qué nos puede decir sobre esto, abogada, por favor? Bueno, la Compañía de Jesús no se ha opuesto, no ha ofrecido ninguna resistencia para que ingrese el Ministerio Público o funcionarios del laboratorio, de la policía, personal de apoyo del Ministerio Público, han ingresado todos. La puerta la ha abierto en persona el padre Bernardo Mercado y les ha invitado a que pasen a revisar la documentación que deseen. Esto en la Compañía de Jesús. El Colegio San Calixto es una obra de la Compañía de Jesús, una obra educativa que tiene administración independiente. Entendemos que tampoco han ofrecido resistencia, desde luego que no ha dejado de extrañar porque bueno, el colegio, los hechos por los que se ha dispuesto ese allanamiento datan del año 1961, cuando, según la denuncia que se ha presentado por parte del sacerdote Osvaldo Chirveches, que es el delegado de la investigación en las denuncias que se hicieron el pasado año respecto del sacerdote Alejandro Mestre. Se ha sabido que los hechos habrían ocurrido en el año 1961. Obviamente, buscar evidencias materiales, documentos que tengan que ver con un hecho de tantos años atrás es algo difícil, pero bueno, igual no se les ha obstruido de ninguna forma. En la Compañía de Jesús han sacado documentación relativa a esa investigación que estaba organizada en 4 carpetas, cada una relativa a un caso denunciado. 2 vinculados al caso Alejandro Mestre, 2 vinculados al caso Pedrajas, uno respecto de Alejandro Mestre y otro del sacerdote Roma. Han sacado documentación, files personales de los sacerdotes fallecidos y vivos que han sido mencionados en los diferentes casos y en las diferentes investigaciones. Se han revisado diferentes papeles, había hasta post-it que tenían algunos apuntes, obviamente se ha registrado todo lo que se han llevado y que haga la revisión el Ministerio Público. Si es útil para la investigación y amplía el panorama, ayuda a esclarecer el hecho, desde luego la Compañía de Jesús se ha comprometido a colaborar con esta investigación y así lo está haciendo. Lo propio, han indicado que iban a presentar las oficinas de la Compañía de Jesús, no nos hemos opuesto y obviamente se han presentado también. Esto fiel al compromiso que ha manifestado el padre Bernardo Mercado de colaborar con esta investigación, que se esclarezcan los hechos y se circunscriban a los responsables de los hechos criminosos que habrían ocurrido hace 60, 50, 40, 30 o 20 años, sin importar la data, para que esa responsabilidad sea atribuida a quienes fueron responsables y no cubra a toda una institución ni haga presumir que son todos los sacerdotes de la Compañía de Jesús los que fueran agresores sexuales. Doctora, si nos puede ayudar usted, ¿cuántas personas ya han sido implicadas, tal vez primero como acusados de abusos, pero también como encubridores? ¿Qué sabe usted? ¿Qué datos nos puede dar? Ninguna persona como autor, salvo en cada caso, las denuncias se han presentado contra el sacerdote Pedrajas, fallecido, obviamente, y contra los autores y encubridores, sin identificar a nadie en particular. Lo propio, la denuncia contra Alejandro Mestre y quienes fueran encubridores o cómplices, se llama participación en contra de
cualquier persona que hubiera sido partícipe de esos hechos. La otra denuncia es contra el sacerdote Roma y también contra los que resultaren partícipes o encubridores. Roma también está fallecido en todos los casos. Son estas las 3 investigaciones que se están realizando dentro del conjunto de casos respecto de la Compañía de Jesús. Hay otros casos que en Tarija, por ejemplo, que no corresponde a un sacerdote de la Compañía de Jesús. Hemos dicho no robarás y hemos tenido el caso de entonces, recién comenzado el gobierno de Luis Arce, ya un caso de corrupción que se destapó de la manera más vergonzosa. Ahora otra vez el exministro Santos ya está en la cárcel. El ahora exministro de Medio Ambiente y Agua es enviado a San Pedro por 6 meses por su implicación en el caso de coimas en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. ¿Qué lección política da? ¿Qué factura política? Porque sí, ya sabemos que esto está en investigación, que ya está en la cárcel, que cumplirá. En su momento fue Santos Ramírez, cuando estaba Evo Morales, otros casos de corrupción, pero sumando, uno dice, caray, uno tiene partidos políticos para tener un país encaminado hacia un mejor futuro y resulta que suben los unos, corrupción, suben los otros, corrupción. Es muy difícil hacer una evaluación política sobre estos casos, Gustavo. Claudia, muy buenos días. Un gusto saludarte y estar en tu programa y a la gente. Primero debemos coincidir en que la factura, políticamente hablando, que se le pasa al movimiento al socialismo y al gobierno es muy fuerte, es muy dura, ¿no? En un proceso de cambio que nos hemos empeñado en llevar adelante, pero también en que son temas que no atingen a un gobierno como tal, sino más bien a personeros de un gobierno. Y eso aquí en la China o en el Vaticano, podemos discutirlo, son las personas las que se desvían, las que entran en un tema delincuencial, porque aquí no hay errores, aquí hay delincuencia. Delitos. Hay delitos, ¿no? Que se da hacia adelante y que obviamente causan mucho daño, ¿no? Este tema sí lo vimos y ya en enero se empezó las investigaciones a partir de nuestro viceministerio de Transparencia por el tema de una instructiva directa de nuestro presidente, que se dio así. Se lo mantuvo muy bajo perfil, si se quiere, para seguir avanzando. En marzo ya se tuvo una denuncia más clara, algunas pruebas, etc. Y es por eso que es nuestro propio gobierno el que inicia esta investigación y hace la denuncia. Ahora bien, cuando hay hechos flagrantes, como de un anterior ministro, entonces ya recuerdo, groseramente en una banca del Prado, transando como cualquier dealer de la droga, etc., transando dinero, etc. Eso fue inmediato, una ejecución inmediata. Fue un trabajo también nuestro, de nuestra policía, de nuestro ministro de Gobierno y el Servicio de Inteligencia. En este caso había que seguir, había que conseguir las pistas, las pruebas. Mira, he escuchado mucho hablar a mucha gente de que debían mandarlo. Ayer un diputado decía, debían pasarlo a Chonchocoro. O sea, no creo que se tenga que hacer escarnio del árbol caído, te lo digo, no estoy defendiendo a nadie. Es más, es execrable la forma en que le robas a un país como el nuestro, ¿no? Y a cualquiera, en realidad. Es abominable lo que se hace, pero tampoco puedes ir y violentar la Constitución, violentar las normas, etcétera, tratando de terminarlo en leña al árbol caído. No creo que deba ser así. En especial, escuché que decían, el presidente no hizo nada, lo dejó. No es verdad, el presidente instruyó una investigación, como te digo, desde enero, que ya se escuchó algunos rumores por ahí y se vino haciendo el trabajo.
Porque también hay una máxima constitucional, Claudia, que es que yo soy inocente, lo dice la Constitución, ¿no? La presunción de mi inocencia hasta que me prueben lo contrario. Entonces, no los políticos estamos prestos a... O sea, nos denuncian de todo, cosas rumores de que nos enriquecemos, de que somos corruptos, de que somos de todo. ¿Sí? Y no por eso vas a deshacerte de mucha gente, porque luego dañas imágenes. Hasta comprobar en caso Sí, de que haya cuando algún delito. sale la imagen, la primera imagen, ya eres el corrupto para la sociedad. ¿Sí? Eres el corrupto, eres de lo que te hayan acusado. Pero luego pasa el tiempo y a nadie ya no le interesa el final de la novela. Claro. Y el final de la novela está ahí. Un ejemplo, nuestro ministro Kelka. Otro ejemplo, Y otro soy cuando yo. usted, Y otro soy yo. Gustavo, ¿Ah? apareció que había chocado su auto, apareció su auto volcado, usted mirando ahí, dijeron, ahí está, masista, que vuelga su auto, está borracho. Una novela cuyo segundo capítulo no llegó a todos, ¿no? ¿Qué pasó con eso? ¿Estaba usted borracho? No es ni mi auto ni soy yo, para empezar. Lo sacaron ahí, a mí me llamó el señor presidente y me dijo, ¿qué ha pasado? Yo le digo, nada, yo en mi casa saliendo de la ducha, y me llamó también la ministra de Comunicación para decirme, ¿qué ha pasado, hermano? Le digo, nada, yendo a trabajar. Yo ni había visto Tilacet siquiera. Pero eso es lo que se hace, ¿no? El ministro Kelka, que lo acusaron, lo dilapidaron literalmente, lo trituraron de corrupto y demás, un hombre que siempre ha hecho política desde el comunismo, y es absuelto. No hay ni una muestra de prueba. Pero ahora, ¿quién le lava la imagen? Exacto. Por eso... Ese es un gran problema que yo critico de lo que se está diciendo últimamente. ¿Ah? ¿Por qué? Incluso en este caso, cuidado digan que estoy defendiendo, pero incluso en este caso, es la declaración de una persona que dice que ha comprado terrenos, etcétera, etcétera. Un solo documento, hasta el momento. Entonces, eso tiene que ir a la investigación. Está bien, son los indicios. No estamos diciendo no. El juez y el fiscal determinaron que el señor deba estar detenido para defenderse. Está bien, no vamos a criticar. Está también claro que los insumos informativos son muy delicados, apuntan de una manera peligrosa. Hay muchos habrá indicios. Que esperar. Hay muchos indicios y el peso de los indicios. Compra de 5 inmuebles en un día. ¿Qué pasa con el Banco Fácil? ¿Son así de cuidadosos cuando hablamos de las investigaciones en el Banco Fácil? Están corriendo también acusaciones. Se dice que miembros de se dice, y lo pongo así, sin respaldo, lo pongo sobre la mesa, que miembros de la Unión Juvenil Cruceñista o de la Resistencia Cochala recibieron 3 viáticos o sumas de 300 bolivianos al día, que el Banco Fácil. ¿Somos tan cuidadosos cuando se trata de acusaciones contra quienes están al otro lado de la calle? Mira, tienes que ser cuidadoso, porque de ser de otra forma, ahora deberían estar presos un montón de gente a la que se les está atribuyendo negociados en Fácil, ¿no? Tienes que ser cuidadoso con la imagen de la gente. En Fácil, por ejemplo, salió el señor Barberí, no Carlos, de Unagro, ¿no? Entonces debías meterlo preso. En el anterior gobierno hemos tenido un montón de estos tipos de denuncias. ¿Debías haberlos metido presos? O sea, no, yo creo que primero hay que investigar. Hay que hacer la investigación y hay que caer con todo el peso de la ley sobre todos. Fue la instructiva de nuestro presidente, ¿no? Que también nos dijo, no pienso dañar la imagen de un inocente si es inocente. Es que, como padre de un Estado, él tiene que velar la Constitución, y la Constitución tiene una máxima de estas. Hablemos de la crisis dentro del MAS. He escuchado varios militantes, hombres y mujeres, que en este estudio hablan de un proceso grande, de un proceso de cambio, de lo lógico que es tener diferencias dentro de un partido político, pero lo que no se dice en este estudio, y a mí me lo dicen al oído en alguna calle por ahí, es: Claudia, ya no hay más. Un masista, cuyo nombre no diré, me dijo aquí al oído: ya no hay más, Claudia. ¿Hay más o no hay más? El MAS sí, el MAS es una fuerza muy grande, es un monstruo en realidad.
políticamente hablando. Pero era lógico llegar a una de estas situaciones que en realidad desde mi punto de vista es un debate postergado de años atrás. Este debate de la continuidad del MAS, nuevos elementos que conduzcan el aparato político de nuestro partido, debería haberse dado luego de la victoria del 2014, el 2015, ¿cierto? Luego de esa victoria, a la que ya habíamos llegado después de 2 periodos, debía de hacer un debate político de reacondicionamiento del mismo MAS. ¿Y por qué no se dio? Se lo dejó postergado por algunas cosas, porque teníamos el gobierno encima, porque nuestro presidente estaba dedicado más al gobierno, a la actividad, a la gestión, que al partido, etcétera, etcétera. Debía haberse dado, ¿no? Ahora bien, el MAS está desde mi punto de vista, en una situación en la que varios elementos contribuyen a cómo no es el momento para mí de decir qué hacemos hoy, sino qué vamos a hacer mañana. ¿Cómo nos vamos a mover mañana? O sea, ¿cuál es la nueva utopía del MAS? ¿Ah? La utopía del MAS... Ese es el problema, Gustavo. ¿Sí? Ni siquiera están discutiendo... Eso es lo que digo. Elementos ideológicos, están discutiendo nombres, líderes, ni porque siquiera hay un más socialista, el otro más neoliberal, ni siquiera es eso. Por eso, no hay nada de eso, porque se está entrando en una carrera, creo, demasiado anticipada electoralmente, demasiado, ¿no? Entonces ahí salen que si va a ir, si no va a ir, si va a postularse para presidente, si no se va a postular, etcétera, etcétera. Y luego se agarra elementos que no coinciden con la razón, que no coinciden con el actuar diario de los políticos, ¿no? Esta crisis en realidad termina de destaparse porque venía por abajo. ¿Se destapa cuándo? Cuando la ley del censo. ¿Te acuerdas la famosa ley para el censo? Esa ley que no es nada, yo le decía la ley perfume, la ley cigarrillo, le dijeron de todo, porque no causaba ningún efecto. Simplemente era un pedido del Comité Cívico de Santa Cruz para apagar y salir honrosamente de un conflicto en el que no tenía salida. Si tú, más en este caso, no le daba esa salida democrática, si se quiere, al conflicto del Comité Cívico, la violencia se hacía cargo de Santa Cruz. Y eso no podías permitirlo. Entonces se hizo una ley que no decía nada, ni llevaba ni causaba ningún efecto, que no hace Estado en realidad. Se hizo esa ley, pero entonces vino el ataque a decirnos la mega coalición, la nueva, que se han encamado con Camacho, que ahí está, y todo lo demás. Y ahí empezaron a desatarse los demonios de que unos contestan y otros no contestan, ¿no? Entran en este menudeo de los insultos. En un momento se dijo que eran más bien voces de las bases o del medio, pero no un presidente Luis Arce, no una cabeza del MAS. Así es. Pero a estas alturas ya se están diciendo de todo, tal vez sea medio inútil mi pregunta, pero igual la voy a hacer, viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico. ¿Usted es arcista, evista o como el Chavo, las dos cosas? No, yo soy masista. Somos militantes de un MAS. El MAS tiene una estructura, tiene un presidente, tiene una dirección nacional, tiene sus direcciones departamentales, etc. Ahora estamos en el gobierno. El presidente Arce es el presidente del Estado. No está ocupando ninguna cartera al interior del MAS, ¿no? Entonces tenemos una estructura, es lo que tenemos que saber diferenciar, y nos han querido llevar siempre a ahí afuera, que si somos arcistas, o andronistas ya se han inventado y todo. Supongo que desde ayer que sale Román también ahora serán romanistas los nuevos que quieran ir por ese lado. Pero esto no tiene sentido, ¿te das cuenta? Porque hay que discutir. Sí. Entonces, en este tema, cuando en diputados yo fui jefe de bancada, 2 gestiones casi, Claudia. En jefatura de bancada tú tienes que llegar a acuerdos mínimos con el otro lado sobre ciertas cosas también, no lo de fondo. No vas a llegar a acuerdos sobre una capitalización,
o una privatización, ¿no? No lo vas a hacer. Pero acuerdos simples de lo que es el día a día, el que hacer en Cámara de Diputados o de Senadores. Llegas a acuerdos, pero eso no es para que te digan que te estás encamando con la derecha, porque la ley del oro, por ejemplo, fue rechazada por varios. Las interpelaciones son apoyadas por gente del mismo MAS, en contra del gobierno del MAS, porque es un gobierno del MAS, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es eso? ¿El nuevo pacto con la derecha? O sea, ¿cómo podríamos calificarlo? No vayamos a ese lado. ¿Cómo calificamos lo que el 17 de mayo salió en los medios? El vicepresidente del MAS, Gerardo García, dijo que fue un error haber elegido a Arce como jefe de Estado. O sea, si eso no es crisis... Por eso no, estamos de acuerdo. Hay una crisis, pero aquí hay que diferenciar un tema. Desde la dirección para abajo, no hay ninguna pelea. A mí me preocupara, de verdad te lo digo, que hago política, si tuviera una dirección barrial, doble, por mi zona. Si tuviera dos, como tú decías, a ver los masistas más azules o menos azules, no sé, como quieran verlo. Eso me preocupara. El MAS está compacto. La pelea es a qué ha sido. A la pelea que no entra Lucho. Yo no lo he visto a Lucho entrar en la pelea. ¿Ah? Pero sí Gerardo García, que está con este tipo de cosas, que son errores, ¿no? Que, bueno, una serie de cosas, y algunos diputados. O sea, si queremos chaparedizar la política, creo que estamos cesados. Creo que estamos cesados por ese lado. Continuamos con un viernes musical y con la promesa de celebrar a la mamá, a nuestras mamás con mucho cariño y con una raíz boliviana que nos sella como país. Calamarca es una bandera ya afuera, lo sabe. Cris González, voy a comenzar con las damas y después los demás. Cris González, representante de Calamarca, hoy en su momento embajadora de Venezuela en Bolivia. Así que ha pasado ahora sí, de la diplomacia a la diplomacia de los pueblos. Esto sí es diplomacia de los pueblos. Cris, bienvenida, amiga de esta casa. Quiero agradecer también a Hugo Gutiérrez, que es parte vertebral de Calamarca. Decirle, en primer lugar, gracias por ese concierto. Cuando estuvieron acá en estos estudios, salí y mi mamá me dijo, ¡Uta, Calamarca! Me dijo, de verdad, porque además ustedes están habituados a unos conciertos, pero de miles de personas, con un aparato enorme, y aquí nos hemos cantado y nos hemos tocado. Bienvenido, con todo cariño, Hugo. Gloria, buen día, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en el programa, poder hablar sobre todo nuestro trabajo, lo que vamos a hacer este año. Y bueno, felices de poder hacer ese homenaje a la madre, a la vida, a todas las madres bolivianas. Y bueno, Bolivia es el país de la Pachamama. Así es. Bolivia es el país de la Pachamama. Somos un ejemplo para todo el mundo. Calamarca hace ya como casi estamos rumbo a los 40 años. Somos el primer grupo que ha escrito un tema a la Amazonía hace 40 años. Y a la época no existía Ministerio de Medio Ambiente en todo el planeta. No estaba en la agenda, no estaba en el país por lo menos. Nos sentimos felices de haber aportado que hoy en día todos los países tienen ministerios de medio ambiente. El Brasil ya tiene Ministerio de los Pueblos Indígenas, que también era una de las ideas de Calamarca, pues, pero nos sentimos felices de poder hacer ese homenaje a la Pachamama, a la madre, a todas las hermanas, a todas las mujeres. A mí me parece pertinente que Calamarca haga un homenaje a la madre, porque ustedes tienen una canción muy linda y recuerdo una entrevista, no al medio, lastimosamente, pero recuerdo la entrevista en la que hablan de la composición a su mamá, y me parece de una dulzura que hoy justifica realmente que sea compartido con nuestras mamás también, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de esta composición? Sí, bueno, sí, me acuerdo. Ha sido dentro del segundo disco. Y ¿cómo se llama la canción? La canción Mamita. Mamita. De veras que yo a esa época, pues nosotros salíamos de la dictadura de Bolivia
¿Qué año sería más o menos? Salimos el 84 y el tema lo he escrito el 89. Y entonces uno, estando en Europa, que uno, salíamos de la dictadura, dos, que la comunicación era difícil. De veras que era imposible la comunicación. Sin internet. Sin internet, ni el teléfono, teníamos que viajar de Francia hasta España para encontrar una cabina y poder llamar a Bolivia, porque era casi imposible. A un teléfono fijo. A un teléfono fijo, o mi madre tenía que pedir una cita en Entel, en el centro, para hacer una conferencia, tenía que escribir lo que va a decir. Entonces era bien complicado. Y en esos segundos se iba la vida, ¿no? Hola, sí. Estoy bien, y había que colgar rápido, claro, porque era caro. Sí. Así era, ¿no? Era bien duro. Entonces había una nostalgia, pero yo he vivido con mi madre bastante en el lago. Alrededor. ¿Qué le decías, Hugo, a tu mamá cuando hablabas? Mi madre me nombró casi como, digamos, el padre de la familia, ¿no? Porque me encontraba muy responsable. Entonces yo viajaba con ella a todo alrededor del lago, viajamos por todos los rincones del lago Titicaca, tanto de Bolivia y de Perú. Entonces yo casi como convivía con ella, lo tenía la melodía, lo tenía la letra, solamente era plasmar en un disco. Y de veras que cuando plasmamos al disco, aún en un estudio, de veras que esa canción, cada vez que escuchaba me salían las lágrimas, porque bueno, hay muchos recuerdos. Entonces prácticamente vivía en la pollera de mi madre, porque yo tenía 10, 11 años, y entonces así es que esa canción hoy en día es símbolo de todas las madres, porque yo cuando de veras visito los conciertos en Ecuador, gente que viene y llora, en el Perú, en Chile, es una canción que llega al corazón de todos los seres humanos que vivimos en este planeta. ¿Escuchaste esa canción, Cris? Soy una fanática de ese tema, pero además, como Claudia, te cuento que estoy escribiendo el libro sobre Calamarca, investigo la vida de ambos, sé que salieron en el 81, por primera vez a Europa, y son unos niños, él y Rodolfo, 18 años, y salen invitados a acompañar a un ballet, salen a Francia y los franceses quedan impactados con la capacidad interpretativa de estos jóvenes. En el caso de, hace unos días recorrimos todo el lago Titicaca y fuimos al pueblo donde él acompañaba a su madre, largas extensiones de estepa caminando, la Pampa, hasta llegar ahí a Parque Pugio, y al ladito está Tinicachi, que es un pueblo peruano, pero 2 pasos están, es una frontera casi invisible, no existe, pero hay un cartel que dice que allá es Perú y aquí es Bolivia. Entonces él cuenta que a la subida de ese Parque Pugio hay una carretera donde esperaba él con su madre, que había venido a vender las polleras ahí semanalmente. Hacían polleras su mamá. Entonces habían venido a vender las polleras y se iban muy tarde. Y cuando subían ya había pasado el bus. Entonces tenían que quedarse a la intemperie esperando. De fondo tenían el Illampu y al frente el lago Titicaca. Y él, envuelto en las polleras de su madre y las polleras que habían sobrado de la venta, veía el amanecer. Y es ahí donde comienza, y el concepto de mamita parte ahí. El sol se levantaba, cuando el sol ya estaba levantándose, pasaba el bus y podían irse. Se levanta en el campo helado, todo estaba escarchado, pero él estaba envuelto en el calor de la madre, que no importaba si ella se enfriaba, con tal de proteger al hijo. En ese espacio que es actual, es físico, está ahí, se compone, o sea, se inspira esa canción. Casi toda la inspiración de Hugo, que son más de 200 canciones que tiene, están basadas en su abuela, la Malacum Guaguapa, la Malacum, y su madre, la Margarita, que es quienes casi que el amor desbordado hacen posible la inspiración y el esfuerzo de su niñez y todo lo que significó para él la vida en el altiplano.
hizo posible que hubiesen unas composiciones tan impresionantes como Mamita, que en algunos países cercanos han pretendido o han querido, le han propuesto convertirla en el himno de la Pachamama, porque más allá de hablar de su madre, él está hablando también del canto a la tierra incluso que lo ven hacer. Te cuento que es uno de los temas más importantes y por eso también se hace por primera vez un homenaje a la madre de Hugo basado en la inspiración que le da para componer ese tema Mamita. Él dice en una de esas veces, dice, yo creo que nunca más volveré a escribir como escribía en esos años, porque fue tan desgarradora la separación de él con su madre, que todo eso le hizo inspirar un montón de canciones de los primeros discos de Calamarca. Y este tema, por supuesto, que estará en el concierto. Veremos la imagen de Hugo. A ver, Hugo con su mamá, la mamita de Hugo. Me gustaría que la veamos. La tenemos gracias al celular de Hugo. La tiene en su teléfono. Ahí está. ¿De cuándo es esta foto, Hugo, con tu mamá? Esto era el año 90. Cuando me iba de gira en el aeropuerto, me iba de gira a Canadá. Entonces, pues estoy con mi instrumento y me viene a acompañarme al aeropuerto. Y ya, pues, de veras, que era bien duro el separarse, claro, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces es una foto antigua. Creo que es el primer blusón con aguayo, porque viajaba a Montreal, porque hicimos una gira por toda la Canadá. chamarra, ¿no? Sí. Luzón dice porque está totalmente penetrado por el francés, ¿no? La chamarra, o ¿cómo dicen en Venezuela? La chamarra, chaqueta, la chaqueta, ¿qué la dice? chaqueta. Parca o chaqueta. Parca, ¿no? La parca o la chaqueta. Sí. A ver, detalles, porque ya nos van a sacar tostando de aquí en Detrás de la Verdad Televisión. Enseguida viene el informativo. Cris, a ver, invitaremos a la gente a que vayan con sus mamás, ¿no? Vamos con nuestras mamás. Sí. Bueno, va a ser un encuentro hermosísimo, una puesta en escena nueva, preciosa. Hay una sorpresa que quiero adelantarla aquí. A ver. Primero va a haber un íntimo con Hugo, Rodolfo y el público en la cercanía total del escenario que va a ser el Teatro al Aire Libre. Él va a cantar, el primer bloque es acústico entre ellos dos y él va a tocar, porque él toca varios instrumentos, no solamente el charango, que es su preferido, pero toca guitarra, vientos, etc. Entonces va a tocar la guitarra interpretando también, entre otros temas, Mamita. Luego está la presentación de un tema nuevo, que es un Pugyay, que es hermosísimo, tienen que verlo. Y tenemos el reestreno de Una Diablada para terminar todo el evento. O sea, va a ser un carnaval. Comienza con un bloque con la invitación de un cuarteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica. Luego continuamos con el segundo bloque, que es festejo a la mujer, a la madre, a la hija. Y el último es la fiesta total. Es de verdad una despedida. Este es el único evento que tiene Calamarca en el país. Por eso es importante adelantarse con la compra de las entradas. Estamos agotados, el Super VIP, el VIP agotándose. ¿Te acuerdas de los precios, Cris? Los precios del Super VIP son $350, el de VIP $250, la platea baja o preferencia baja está en 150 y la general está en 70 bolivianos. Si no me estoy equivocando. Sí, ¿no? ahí está, general ahí está, 70, sí. preferencia 105. alta 100, preferencia baja 150, sí. Y la preferencia 250, alta, Super VIP 350. Sí, la preferencia alta, que es la que se me olvidaba, es de 100 bolivianos. O sea, mantuvimos los precios en comparación con otros eventos que se están realizando. Calamarca mantiene los precios sabiendo la situación de todo, pero Calamarca sobrevive, se sostiene, avanza y se proyecta a nivel mundial gracias a los conciertos de La Paz. La Paz es su hogar, es el sitio donde ellos se sienten comodísimos. Por eso es que la performance de este evento de Mamita es tan particular, tan especial. Es un encuentro íntimo con su público, con su gente, con La Paz que siempre los ha levantado. Y además ellos surgen al mundo desde esta ciudad de La Paz. Y
por ahí, por esa zona de Chijini, de la Peña Naira, de ahí sale el gran trampolín que los proyecta ellos a nivel internacional. Entonces, en La Paz se mantienen los precios de hace por lo menos 3, 4 años atrás. Es la plataforma general, es el mismo precio. Entonces, yo convoco a todo el que no haya comprado todavía su entrada a que lo haga vía todos los... Tenemos 8 sitios donde comprarlos en físico y tenemos el espacio virtual que es por Superticket. Pero tenemos La Razón en la 21, también, en La Razón, en distintos puntos de la ciudad se están vendiendo, en Discolandia, en el centro Illimani, el centro comercial Illimani, en el Alto. O sea, hay opciones para ir a comprar su entrada. Vamos a superar el tema de la rapidez para ingreso porque somos más o menos puntuales. No por el hecho de que haya una exigencia mayor, sino porque el espectáculo dura 3 horas y en el Teatro al Aire Libre tenemos que entregar el teatro antes de las 12 de la noche. Entonces, es por eso que a las 8 estamos, 8:15, 8:30 estamos empezando. La gente va a hacer su fila, los que no hayan comprado, pero vamos a tratar de agilizar muchísimo a los que ya tengan su entrada en la mano. Vamos a tener, abrimos, según las recomendaciones que ha hecho la gente también, abrimos nuevas tiqueteras para que pueda ser más ágil el ingreso. Vamos. Así que se van a encontrar con una sorpresa visual, estética, una propuesta hermosísima. Excelente. Y sobre todo, lo más importante, se van a encontrar con un Calamarca renovado, rejuvenecido y reforzado con ballet adicional. Y se van a encontrar con el calor de la madre. Yo celebro y que nos quede siempre, siempre el calor de las polleras de nuestras madres y de nuestras abuelas. Tu despedida, Hugo. Bueno, invitar a este gran concierto que de veras que es una puesta en escena increíblemente. Tenemos más de 40 bailarines, una orquesta sinfónica, las decoraciones, o sea, creamos nosotros un escenario que ese escenario estamos llevando a Luna Park de Buenos Aires. Estamos viajando con más de 400 kilos de vestimenta de diferentes lugares de Bolivia, más de 8 charangos, 40 instrumentos de viento. Entonces es mostrar al mundo que en Bolivia sabemos hacer las cosas bien. Tenemos, como llamaría, tenemos la mano en oro los bolivianos. Entonces, pues queremos mostrar no solamente que en Hollywood se fabrica espectáculos, sino acá sabemos hacer, tenemos artesanos, luthiers, entonces nos ayuda bastante. Entonces estamos llevando este único concierto que luego se va a Lima, al Teatro Nacional de Lima, va a Luna Park, y pues empezamos en La Paz. La Paz es el lugar especial para nosotros y tenemos ese teatro tan hermoso que tenemos al público acá, pero bueno, nos gustaría visitar toda Bolivia, pero no tenemos teatros en Bolivia, ese es el problema. Entonces, de esa manera es que empezamos en La Paz, porque hay mucha gente que escribe, ¿por qué no en Cochabamba? ¿Por qué no en Santa Cruz? Claro. Porque no hay teatros. Entonces, pero vamos a Cochabamba próximo. El 1 de septiembre estamos en Cochabamba. Y lo vamos a informar acá también. Invitarlos y a esperarlos con este espectáculo, que lo estamos preparando con mucho cariño. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con el auspicio de Hotel Marriott, presentamos